con Jaime Abad, fue director de la Policía Técnica Judicial, es un conocedor de temas de seguridad. Mariela Ledesma está tratando de conectarse ya, me avisa cuando esté por ahí también. Pero vamos a ver si Jaime enciende la cámara rapidito y por ahí mismo, ahí, estamos conectados ya. Vamos a tener esta mañana también una conversación interesante con el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, cuando concluya la entrevista con el licenciado Jaime Abad. Don Jaime, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Lo primero, ¿qué o cómo interpreta usted las designaciones que ha hecho el presidente de la República, José Raúl Mulino? ¿Qué mensaje le mandan en materia de seguridad a nivel del Ministerio, de la Policía, del Senan, del Senafrón y del SPI? Bueno, como hombre de leyes, lo primero que quiero decir es que las mismas son conforme a nuestro ordenamiento, porque vimos que todos los componentes de la fuerza pública y otras agencias más como migración y migración fueron designados uniformados. Pero el principal componente de la fuerza pública, que es la Policía Nacional, fue designado un civil. Esa opción se la da nuestro ordenamiento al jefe del Ejecutivo. Él puede elegir entre un uniformado y un civil. En cuanto al mensaje en sí, lo he reiterado. Mire, cuando un uniformado está al frente de un órgano tan sensitivo como es la Policía Nacional, su ventaja es que operativa, logísticamente, él ya conoce la institución, pertenece a la institución y puede entrar de lleno a combatir la delincuencia organizada y a realizar la sensitiva labor de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, y eso nos pasó, le pasó a este servidor, cuando uno que viene del aspecto del campo de la vida privada, profesional, sea abogado, ingeniero, llega a un puesto como eso, necesariamente le toma un periodo, yo diría que aproximadamente de unos 18 meses, para uno en realidad familiarizarse, empoderarse del cargo. Nosotros lo que esperamos es que si a ellos, a todos los directores de los componentes de seguridad y sus miembros le va bien, al país por supuesto le va bien, le irá bien. Y esperamos que esa combinación de uniformados de nosotros componentes con un civil produzca resultados positivos. Entiendo que la decisión del Ejecutivo ha sido de que él considera que hay que hacer cambios radicales dentro de la Policía Nacional y es de la opinión de que estando un civil al frente, esos cambios podrán ser viabilizados en mejor forma. Que tal vez un uniformado sea reacio a hacer esa operación quirúrgica que sí es necesaria en la Policía Nacional. Yo creo que existe una conciencia nacional unánime al respecto sobre algunos puntos que hay que actualizar, hay que rectificar dentro del principal componente de la fuerza pública. Ok, aquí estamos, Jaime, frente a un escenario bastante diferente quizás al que le tocó vivir a usted cuando estaba enfrente de la Policía Técnica Judicial, porque hoy estamos hablando del crimen organizado, pero bien organizado, en toda la región. Tienen estructuras gigantescas, están metidos en el órgano judicial, en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo, porque de eso hay evidencias claras. Actualmente ya se han tomado zonas que antes eran de convivencia pacífica, como nuestra región de Azuero, por ejemplo, los campos, los pueblos del interior del país. Es una tarea mucho más complicada el tema de la migración en el Darién. No lo vivíamos en aquella época suya como lo estamos viviendo hoy día. Y donde se cuela no solamente gente que viene en busca de un mejor futuro, sino también delincuentes, claro, y peligrosos delincuentes. Entonces, es una tarea complicada. ¿Se puede resolver con una estructura o manteniendo las estructuras que tenemos hoy día? Coincido plenamente en tu análisis de que las condiciones son muy diferentes. Es más, la diferencia es abismal entre la situación que nosotros heredamos post-invasión
Hay que recordar, como tú bien lo dices, que el crimen en esa época no estaba tan organizado, tan sofisticado como hoy en día. No había esos índices de violencia. Había otro factor también. El país entero, en los 2 primeros años, todavía era vigilado, custodiado y patrullado por tropas americanas. Así que la labor de nosotros en realidad en ese momento se centró en reconstruir la institucionalidad de las organizaciones policiales. El gobierno, por su parte, se dedicó a reconstruir la economía del país. En fin, todos sabemos que eran condiciones diferentes. Y hoy en día, pues, ante sobre todo la lucha de los carteles suramericanos, principalmente contra los carteles mexicanos de la droga, que es la principal manifestación del crimen organizado, eh, tú lo has mencionado, ya la violencia y crímenes que no se veían en esa época están dándose en nuestra campiña, en los moles, en las áreas residenciales exclusivas. Las circunstancias han variado definitivamente, por eso es que nosotros esperamos que como ciudadanos que haya una buena relación, una buena química, una buena comunicación entre todos los componentes, los principales 4 componentes de la fuerza pública, para recordarle a la ciudadanía con mucho respeto: la Policía Nacional, el Servicio de Frontera, el Servicio Aeronaval e incluido al SPI, que está en otro ministerio, diferente al Ministerio de Seguridad, pero es un componente de la fuerza pública. Y agregamos también como unidad de agencia de orden público al Servicio de Migración y a otro organismo como la Dirección de Seguridad Institucional, que se encarga de controlar las armas y municiones. Y también vamos a ver a quién designa en el Consejo de Seguridad. Eso es vital, porque todo lo que es la información de inteligencia debe de fluir de manera rápida, efectiva, entre todos estos componentes, para que en realidad se pueda dar una labor de control, de vigilancia, y sobre todo, si hay que procesar judicialmente, que esta labor contribuya a que la investigación penal, en donde allí sí quiero hacer una recomendación, una de las primeras cosas que tiene que revisar el director de la policía es si funcionó o no funcionó la integración, diría yo, el sometimiento que realizaron de la antigua PTJ, hoy en día la Dirección de Investigación Judicial, para que cuando se vaya a los procesos judiciales se cuenten con las pruebas y elementos de convicción de una contundencia tal que permita que los fiscales puedan imputar cargos con severidad y los jueces igualmente puedan imponer sanciones fuertes que procuren aislar a quienes resulten sentenciados el mayor término posible de la sociedad, que purguen sus largas condenas, y esto, estoy absolutamente seguro, les dará un mayor nivel de paz y de convivencia tranquila a la ciudadanía. Señora Abad, buenos días. Lisbeth Lescano les saluda. Me parece muy valiosa la recomendación que usted acaba de hacer. Sin embargo, en la intervención que ha hecho en estos minutos, le escuché decir: entiendo que el Ejecutivo ha hecho estos nombramientos justamente porque identifica que tiene que realizar algunos cambios a lo interno de estas instituciones. En base a su experiencia, ¿nos podría compartir qué otras recomendaciones podría usted realizar para hacer estos ajustes que acaba de mencionar? Si existe, pues dentro de lo que nos pueda aportar esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos, sería muy valioso para nosotros conocerlo. Mire, toda policía de investigaciones, o policía judicial, llámese FBI, Scotland Yard, Gendarmerie, que es la que se encarga de realizar la investigación una vez que el delito es cometido, debe contar con su brazo científico, que es el Departamento de Criminalística. Haber sacado criminalística de la antigua PTJ, de haberla adscrito al Instituto de Medicina Legal, debemos reconocer humildemente como país que eso fue un error. Ese es uno de los primeros cambios. Otra recomendación que yo haría es revisar el sistema que se le denomina FISCOI, Fondo de Inversión en Programas Comunitarios, y que es aquel, cuando ustedes ven un camión de reparto de la Coca-Cola custodiado por un miembro de la Policía Nacional, o una ferretería, un chinito en la periferia de la ciudad,
custodiado por un policía nacional, con su uniforme, su arma de armamento, cubierto por la póliza de seguro social, colectiva de vida y todo lo que acarrea la logística de un miembro uniformado de la policía. En primer lugar, a mi juicio, eso es un delito de peculado de uso. Pero el problema va más allá, y es que literalmente la empresa privada ha secuestrado la Policía Nacional. Miren, las policías del mundo son eficaces cuando tienen presencia, sobre todo en las áreas rojas y en todas las comunidades, parques y áreas sociales de nuestro país. Sin embargo, ¿cuál es la tónica? ¿Qué es lo que caracteriza hoy en día al servicio, sobre todo a la Policía Nacional? Cuando usted llama por una emergencia, la típica respuesta es: no tengo unidades, no tengo vehículos. Y miren, hagan este ejercicio. Vayan los fines de semana, no al centro de la ciudad, pero sí vayan a Chorrera, Regán, Pacora, Chepo, y ustedes verán patrullas custodiando negocios privados. Verán incluso a compañeros en rango de capitán y de mayor custodiando negocios privados. Y yo estoy absolutamente seguro, porque lo he podido constatar, que la mayoría de sus compañeros ni siquiera están en día franco, o sea, no están en horas libres, sino que están de servicio, pero lo adscriben a prestarle esta protección a la empresa privada, que por supuesto hay un pago. Y se ha desarrollado una especie de mafia dentro de la policía, porque si bien es cierto, en principio la Contraloría, por mandato de un decreto, debe de controlar los ingresos que produce el Fiscoy, se ha instituido toda una estructura en la cual esos ingresos no llegan donde tienen que llegar, y eso es peligroso, porque él está restando el tiempo de descanso a las unidades que deben de prestar el servicio a la comunidad y no a la empresa privada. Por un pago, le está restando a la comunidad la presencia policial en las calles y veredas. Y sobre todo, las agencias de seguridad privada, que son las llamadas a prestar ese servicio, como país le hemos negado desde la época del gobierno de Endara a contar con una ley que regule esa actividad. Y entonces los compañeros de la agencia de seguridad privada, los que están hoy en día, todavía es normado o reglamentado por un decreto que firmó el presidente unos días después de la invasión. Y eso ha provocado que malos empresarios tengan agencias de seguridad en donde, señores periodistas, a mí me ha tocado, y eso lo han publicado en los medios, de ver cómo lamentablemente cada vez más asaltan, e incluso el resultado de esos asaltos es muerte de agentes de seguridad que los ponen en áreas rojas sin entrenamiento, sin respaldo, sin capacitación. Y han habido casos en donde incluso tienen armas de juguete para simular que tienen un arma de verdad. Entonces, esa es otra recomendación que humildemente hago. Y otra más que me permito, y perdonen que use el tiempo, que es necesaria, es delimitar el pie de fuerza para los altos oficiales de la Policía Nacional. Miren, ese número de comisionados que tenemos ahora mismo es insostenible desde todo punto de vista, lo que le cuesta financieramente al Estado eso. Y tenemos hoy en día que, si usted divide el pie de fuerza que tiene la Policía Nacional y los otros tres componentes de la fuerza pública, resulta que tenemos demasiados oficiales para la tropa que están comandando, al punto que usted puede ir a un cuartelito en Bugaba, en Boquete, en Coronado, en Metetí, y usted se va a encontrar muchas veces con oficiales en rango de subcomisionado al frente de un cuartel que técnicamente debería de estar, por toda la descripción logística de lo que es el servicio de la policía, al mando de un capitán. Entonces, ni siquiera saben dónde poner tantos oficiales. Eso es una de las prioridades que humildemente le sugiero al nuevo gobierno, que el director de la policía haga un estudio serio, profesional, científico, de qué está sucediendo ahí, y poner un límite. Poner un límite, ya no más comisionados, es más. Yo sería más radical. Yo diría que ese número debería ir decreciendo,
porque en este momento tenemos demasiado. ¿Cuántos hay? Yo me reservo el número del mismo porque hay que darle un espacio al nuevo director de la policía para que sea él quien dé esta... Yo por supuesto lo manejo y todo, pero para mí también es difícil hablar de estos temas porque muchos de esos comisionados fueron compañeros en el pasado de este servidor en cursos de entrenamiento y trabajé con algunos de ellos, pero como país lo que les cuesta eso a Estado, se está hablando de que el fondo de vejez y muerte de la Caja de Seguro Social está en crisis y si nosotros nos ponemos a sacar cuenta de lo que representa la planilla mensual para pagar a todos estos compañeros y lo que representa una vez cubrirle también ese costo. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Mi recomendación es que el nuevo director contrate sobre todo empresas o expertos externos a la policía para que hagan un estudio de qué es lo que está sucediendo con este número alto de oficiales que a mi juicio no contribuyen para resolver. Lo que hay es que fortalecer a la Dirección de Investigación Judicial y al personal en rango de capitán hacia abajo para que exista presencia policial y para que las investigaciones criminales se hagan con fuerza y con contundencia. Bien, Mariela. Buenos días a todos. Buenos días, mi querido amigo Jaime Abad. ¿Cómo estás? Jaime, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es percepción mía o es un hecho real que dentro de la policía se están dando una serie de actos de corrupción, de diferentes tipos de corrupción, que cada vez vemos más policías involucrados en temas de tumbes de droga, en temas de corrupción frente al trabajo que hacen? Y a mí me preocupa porque yo no sé cómo se haría una purga, cómo podría hacerse una purga, porque la participación de miembros de la policía en los actos delictivos, van a juicio, van presos, cada día me asombra más. Y eso me parece a mí que es la penetración, como dijo Álvaro hace un rato, del narcotráfico, no solo en la policía, en toda la institucionalidad del país, pero también es como una especie de muestra de la pudrición que puede haber adentro de la institución, que no son todos, que la mayoría seguramente son muy buenos, pero que no podemos obviar que realmente hay dentro de la policía un gran número de delincuentes apoyando a delincuentes desde lo interno y con las insignias de ser miembros de la policía. Estimada Mariela, no es un problema de percepción, es una realidad, lamentablemente. Pero mira, tal como tú lo dijiste, gracias a Dios, es una minoría. Pero esa minoría de manzanas podridas está generando mucho daño. La corrupción dentro de los organismos policiales es un fenómeno mundial. Recordemos cuando el alcalde Giuliani llegó a Nueva York, había una alta corrupción dentro del Departamento de Policía de Nueva York, y ellos ganan unos salarios. Así que el hecho de que tengamos tantos comisionados con salarios tan altos y todos los beneficios que reciben todos al jubilarse, no es una garantía de que no va a existir corrupción. Pero ¿cuál fue uno de los secretos o uno de los pilares del éxito de Giuliani? Reforzar el Departamento de Asuntos Internos, que aquí en nuestro país se conoce como la Oficina de Responsabilidad Profesional. Mira, hasta donde yo he podido manejar casos a ORP, esa oficina está huérfana en realidad de un apoyo sustancial de todos los directores que han pasado por ahí. Se dedican simplemente a recibir quejas de los ciudadanos cuando somos víctimas de algún abuso de tipo policial. Pero una verdadera oficina de responsabilidad profesional debe de tener psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que permanentemente estén verificando, investigando y respirándole en el cuello a todos los miembros de la policía, a los buenos y sobre todo a los que hay sospecha de que andan, como decimos en Panamá, andan en vaina. Si no hay una oficina de responsabilidad profesional, realmente que sobre una base científica sea el policía del policía,
mi pronóstico, y espero equivocarme, es que los problemas de corrupción van a ir en creciendo. Es otra recomendación muy respetuosa que hago al nuevo gobierno, al nuevo director, de que miren con lupa al Departamento de Asuntos Internos. Hay que reforzarlo. Hoy en día, cuando los directores y demás jefes de zona perciben que un compañero, independientemente de su rango, sea un oficial o sea tropa, anda en problemas, lo que hace es lo trasladan. Entonces tú estás trasladando el problema de una provincia para otra. Y entonces ahí viene de que al trasladarlo, entonces generan un foco de corrupción en donde no lo había. Y esa no es la solución. La solución es que el jefe de zona o el director cuente con un equipo que en realidad pueda realizar una investigación seria, una evaluación. Y es muy fácil, mira, los compañeros que, por ejemplo, para dar un ejemplo, que tienen 2, 3, 4 familias, que de la nada adquieren 3, 4 casas, andan en autos súper lujosos, olvídate, por más bueno que sea el salario de un comisionado, de un mayor, la manta no da para arropar tanto. Ese es un compañero que hay que mirarlo con lupa. Jaime, Así es. la gente en la calle que tienen más de 55 o 60 años dicen o hablan de la diferencia del uniformado antes del 89 versus el uniformado después del 89. Y ya olvidaron que el del antes del 89 era el producto de una dictadura militar en la que vivíamos y que el después del 89 es el producto de la vuelta a la democracia. Pero se puede lograr tener un uniformado disciplinado, que la gente respetaba y hasta le temía, como el que tuvimos antes del 89, sin llegar a niveles de dictadura militar. Oye, yo quiero ampliar un poquito esa pregunta tuya, fíjate, porque me la estaba dando, y es que cuando yo oigo a Jaime hablar de la cantidad de comisionados, de lo que habría que hacer, todo eso significa restarle activos, no restarle beneficios a esta gente, y mucha gente todavía piensa que la policía puede rebelarse y puede haber un golpe de Estado, que era el gran temor que no tuvimos por mucho tiempo porque teníamos militares mandando en el país. ¿Qué posibilidad, dentro de esa pregunta que te hace Álvaro ahí, qué posibilidad real es que esta policía que tenemos se rebele y que haya un golpe de Estado? Sí, se le llegan a quitar algunas prebendas, se llega a querer poner orden, etcétera, etcétera. No, y mira, antes de que Jaime conteste, aquí me metí a mi ayudante, el Google, y me puse a ver el Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa. En ese momento estaba Díaz Herrera, Marco Justine, comandados por Manuel Antonio Noriega. Esos eran los 3 máximos jefes del Estado Mayor. Y debajo estaban los coroneles y tenientes coroneles, 3, 4, 5, 15. Y punto. En las zonas policiales, en la 6ª zona de Herrera, me acuerdo yo, había un mayor. Punto. Ahora hay comisionados dirigiendo hasta pequeños cuarteles en Betania o en San Isidro, aquí en la ciudad de Panamá. Bueno, voy a dividir la respuesta porque en realidad son 2 preguntas. Es sobre el papel del uniformado antes de, y la de Mariela es sobre la posibilidad de un golpe de Estado. Quisiera partir incluyéndome a mucho orgullo, Álvaro, dentro de ese grupo de edad que tú pusiste de medio de 60, 90 años. Ya, gracias a Dios, estamos pintando canas y estamos en ese grupo y recordamos, por supuesto, las vivencias y la experiencia con los miembros uniformados de la antigua Guardia Nacional. Y siempre pongo de ejemplo de que cuando en un baile, yo como chiricano, en esa época de juventud iba mucho a los pindines, se formaba una pelea. La sola presencia del policía cuando llegaba a la pelea ya
desapartaba los peliones y todo el mundo se replegaba y él preguntaba qué pasó, si había un arma blanca la decomisaba. Su presencia calmaba los ánimos. Hoy en día vemos videos en donde Chuleta, me quedo realmente espantado. El policía llega y al pobre les pegan los mismos peliones, la mujer que está peleando, hasta a los perros le tiran encima los miembros de la policía. Se ha perdido totalmente el respeto a la autoridad. Ese es otro tema que el actual gobierno tiene que buscar la fórmula de lograr mediante una agresiva campaña de concientización cívica que se respete al miembro de la autoridad, y esto debe ser complementado con normas que a su debido momento deberán ser aprobadas para incrementar tal vez la penalidad y volver más rígidos los procesos de aquellos ciudadanos que agreden injustamente a un miembro de la policía y de los otros componentes cuando en función de autoridad trata de controlar cualquier acto que se esté dando dentro de la comunidad. Pero sí, hay que destacar, Álvaro, y tú bien lo dijiste, que en esa época pues, estábamos bajo una dictadura. Pero yo quiero agregar otro elemento. El Estado Mayor eran 3 y 15 coroneles, pero la población nuestra éramos nada más 1 millón de habitantes. Y al estar sometidos a una dictadura militar, por supuesto, ellos, aunque eran pocos, tenían un control férreo de todo lo que se movía en este país, incluyendo la droga y la neutralización del crimen organizado. Y todos fuimos testigos de que ese Estado Mayor al final se convirtió en parte de esa mafia internacional que se dedicaba al tráfico de drogas. Pero hay otro elemento también, y es que el planeta, no solamente Panamá, el incremento de la población a nivel mundial y la masificación de la información, tú ves como todo hoy en día fluye con una inmediatez increíble, cambió al mundo. Los niveles de violencia que se viven en todas partes, incluyendo Europa, no son los mismos que teníamos en la época en la década de los 70 y de los 80. Y nosotros como país tenemos que adaptarnos en esa realidad. Ya somos 4 millones y estamos justo en el centro como país de tránsito entre dos bloques criminales, como son los carteles suramericanos y los carteles mexicanos, que han hecho de nuestro país el patio trasero en donde dirimen sus trifulcas, realizan sus tumbes y mandan a ejecutar aquellos que en un momento dado se salen del camino de sus negocios cochinos. Y eso me lleva directamente a tratar de ensayar una respuesta para Mariela. La verdad es que es primera vez que públicamente voy a hacer a vertir estas opiniones sobre la posibilidad de un golpe de Estado. Miren, nosotros hemos dicho que hay que revisar el número de comisionados. Hice una recomendación de poner un tope, decirle a todos los compañeros, miren, en este momento hay tantos comisionados, ya no va a aumentarse el número, porque lo que pasa es que si ustedes revisan las cifras, todas las administraciones han ido subiendo el número de comisionados. ¿Por qué? Porque ceden ante la presión de los uniformados de crear nuevas plazas de comisionados, de subcomisionados, para que los famosos procesos de ascenso puedan ellos, entonces el director en turno, el director de la policía, el director del Senafón y el director de la Aeronaval, satisfacer a esas élites de uniformados que se van formando dentro de cada componente, y eso no es posible. En los países desarrollados, durante 70 años, se sabe que en un precinto de policía existe un comandante en rango de capitán, 2 tenientes y los demás sargentos. Hasta a los sargentos se le pone el número. Y los concursos para ascender de rango es estrictamente en base a méritos de ejecutoria y no a que el otro año va a haber un número mayor de comisionados, así que va a haber la posibilidad de que más gente se trepe. Entonces, miren, es muy, muy humano que cuando uno adquiere una profesión, uno se sienta orgulloso de decirle a sus hijos, a sus hijas, estudia abogado, estudia periodista. Yo fui bendecido con 2 hijas y las 2 son abogadas y me siento sumamente orgulloso de ambas.
Y los comisionados y los compañeros uniformados, con gran y marcada frecuencia, motivan a sus hijos a ir a los países sudamericanos y otros países a estudiar en las academias para que regresen aquí, porque saben que jubilarse de comisionado y durante todos los 30 años de servicio van a tener una institución sólida, con salarios muy buenos, cuando van subiendo en los rangos van a tener chofer, van a tener auto, combustible, y eso no contribuye a controlar el crimen, pero sí contribuye a que las finanzas de nuestro país entren en crisis. Ya ese juego hay que pararlo, hay que ponerle un tope, hay que decirle, señores, este país, en base al pie de fuerza, nada más puede tener tantos comisionados. Va a haber que ir a la inversa, bajando el número de los mismos. Y si el gobierno en turno, el que viene, o los demás arriba, no se atreven a tomar esa decisión por el temor de lo que mencionaba atinadamente Mariela, el espectro, el fantasma de un golpe de Estado, entonces por lo menos que pongan un tope. Tenemos en este momento tantos comisionados, bueno, ya no más. Las reglas del juego son estas, hasta aquí llega, pero no ir aumentando año tras año el número, porque, repito, eso nada contribuye a controlar sobre todo el crimen organizado. Bueno, muchas gracias, Jaime. Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, conversando hoy aquí con Noticias 180 Minutos. Vamos a hacer un cambio, regresamos para conversar con el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, sobre diversos temas de interés nacional. Regresamos con Noticias en 180 Minutos. La tienda online Melo se renueva. Entra a alimentosvelo.com, descubre un mundo de posibilidades. Atención a todos los amantes de la buena cocina. La tienda online Melo se renueva para ofrecerte una experiencia de compra aún más satisfactoria. Visita alimentosvelo.com y descubre un diseño de navegación más amigable e intuitivo. Una experiencia de compra más rápida, beneficios y descuentos exclusivos.